Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Que los dones son para usar, que los dones son para bendición, para edificación, para fortalecimiento, para que las almas se arrepientan, se conviertan, que son armas poderosas para paralizar las huestes de maldad y los principados que se levanten. Tenemos almas muy poderosas en Dios y tenemos que usarlas. Tenemos que empezar a usarlos, hermanos. Yo sé que tienen dones. El otro día pregunté por el don de lenguas, por el don de profecía. Hay gente que los tiene. Y hay otros dones que vamos a ver en este estudio. Pero son para que los usemos. Tenemos que empezar a usarlos. No podemos apagar ni contristar el don que Dios nos ha dado. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el don, que avives el fuego que recibiste. Tenemos que avivar esos dones, porque son fuerza, son poder de Dios en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Hoy no voy a hablar de los dones en sí, eso lo dejaremos para el domingo, pero sí vamos a hablar acerca de la importancia del Espíritu Santo y el por qué Dios los ha dejado. Y después estudiaremos cada don en particular. El domingo, si Dios lo permite, trataremos de tocar un poquito por encima, que se entiendan los 9 dones que hay delegados a la iglesia, para usarlos, para entenderlos y comprenderlos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero leerles una escritura donde nos vamos a basar un poquito en estos estudios. Es Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, dice la escritura: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vuelvo a repetir: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas la hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a la palabra de Dios? Aleluya. Miren, en el Antiguo Testamento estaba profetizado que en los últimos tiempos el Espíritu Santo sería derramado sobre toda la carne, y que en ese derramamiento del Espíritu, el Espíritu repartiría dones. Miren, esto lo encontramos en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Libro de Joel capítulo 2 versículo 28, dice la escritura: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estaba profetizado
que los últimos días, en el último tiempo, porque hermanos, estamos viviendo el último tiempo. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, el último tiempo. Ya no hay más oportunidades, es el último tiempo, el tiempo de la gracia. Y está descrito que en ese último tiempo Dios derramaría su espíritu sobre toda la carne. Derramaría su espíritu sobre toda carne y dice, miren cómo habla de los dones, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Está hablando que el Espíritu Santo, cuando se derrame, cuando venga y sea derramado sobre los hombres, no vendrá solamente Él, sino que con Él traerá regalos, traerá dones y los repartirá y los dará a la iglesia conforme Él quiere. Como hemos leído, conforme Él quiere los reparte en el nombre poderoso de Jesús. Esta escritura de Joel capítulo 2 se cumplió en el libro de los Hechos. Cuando en el día de Pentecostés, ustedes lo saben, en el día de Pentecostés dice la escritura que hubo un viento recio. Había 120 personas reunidos en una habitación. Allí estaban reunidos los 120 y cuando estaban reunidos, dice la escritura que vino como un viento recio y que aparecieron lenguas como de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo un estruendo, hubo un ruido, un estruendo, una manifestación del Espíritu Santo. Y la gente comenzó a hablar en lengua, dice la escritura. Y comenzaron a hablar. Y hubo un gran estruendo en aquel momento. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo vino y se derramó, hubo un estruendo poderoso. La gente vino a ver lo que pasaba. Y en un solo mensaje, 3.000 personas se convirtieron. Una iglesia atemorizada. Una iglesia atemorizada, 120 personas, atemorizados, escondidos porque tenían miedo. Estaban atemorizados. Pero cuando vino el Espíritu Santo en fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar con esas lenguas de fuego, y comenzaron a hablar y con denuedo, esa iglesia atemorizada de 120 personas recibió un avivamiento terrible y poderoso, y en un solo día la iglesia de 120 personas se convirtió en una iglesia de más de 3.000 personas. Arrepentidas, convencidas por el poder del Espíritu Santo, que vinieron a los pies del Cristo y entregaron todo lo que tenían en manos de los apóstoles. Los que se convirtieron, los 3.000 personas que se arrepintieron, se convirtieron de lleno y todo lo que tenían, vendían las posesiones, vendían todo lo que tenían y todo los daban en las manos de los apóstoles para que lo ministraran como ellos quisieran. No había reserva, se convirtieron del todo. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Pedro, con su sabiduría, que era un hombre del vulgo, que era un pescador sin letras. No fue su conocimiento, fue el poder del Espíritu Santo. Fue ese poder que les he dicho en la escritura que he leído cuando hemos empezado el culto, que les dice: vosotros no os preocupéis de los tiempos, de cuándo vendré, cuándo estableceré el reino. Esperad ahí quieto, y cuando seáis investidos de poder, entonces me seréis testigos en todo lugar. Amén. La iglesia sin el Espíritu Santo no convence a nadie. Amén. Ningún mensaje puede convencer a nadie si no está la intervención del Espíritu Santo detrás, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Vemos cómo estaba profetizado en Joel y vemos cómo se cumple en el libro de los Hechos en el día de Pentecostés. Pero no solamente estaba profetizado en el libro de Joel, sino que Jesús en su ministerio comenzó a hablar y enseñar a sus discípulos
la importancia de que el Espíritu Santo estuviera con ellos. Vamos a leer unos cuantos versículos para que veamos cómo Jesús, en medio de su ministerio, preparó a sus discípulos para que entendieran que la obra la harían ellos juntos con el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Miren, Jesús enseña, dice Juan capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de viva vida. Y continúa diciendo, porque los predicadores normalmente leemos ahí y nos paramos. Pero el versículo continúa diciendo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Jesús les está enseñando, mira, hay una fiesta que duraba 7 días. Una fiesta donde la gente se divertía, donde la gente estaba bien, estaba alegre, bebían, estaban gozosos. Y en el último día, después de 7 días, en el gran día, cuando más grande era la fiesta, cuando más alegría había, Jesús se pone en pie y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Esto dijo acerca del Espíritu que tendrían que recibir porque todavía no había venido. Jesús aquí nos está enseñando algo. La obra que el Espíritu Santo hace en el interior del corazón de la persona. Miren, Jesús sabe que, como la mujer del pozo de Jacob, Él sabe que el hombre, por más que beba, por más que intente beber, siempre va a tener sed en su interior. Por más que trate de solucionar sus problemas, de vivir una vida bien, por más que trate de divertirse, de estar bien, por más que lo intente, en el corazón del hombre siempre habrá un vacío, y ese vacío es la separación de Dios. Y Jesús habla y está dándose a enseñar a sus discípulos que esa obra de satisfacer el interior, de calmar verdaderamente el interior, verdaderamente de saciar la sed que el hombre tiene en su interior, la única forma de que por dentro haya ríos y un resurgir y un fluir de ríos, de bendiciones, de alegría y de gozo, solamente eso lo hace cuando creemos en Él y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Amén. Solamente de esa forma el hombre puede ser feliz. Solo de esa forma el hombre se siente en paz. Y Jesús enseña en este capítulo la importancia que tiene el Espíritu Santo, la importancia para llenar el vacío que hay en los corazones. Yo no sé cómo te encuentras. No sé si hoy te sientes vacía. No sé si hoy te sientes hundida. No sé si hoy te sientes mal. Pero quiero decirte que en Jesús todavía hay lo que necesitas. Amén. Que el Espíritu Santo todavía puede crear en ti, en tu interior, lo que necesitas. Todavía puede darte la paz que este mundo no puede darte. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como yo la doy. La paz que Dios da, en ninguna otra parte la puedes encontrar, porque la paz del mundo depende de lo que te rodea. Si no hay enfermedad, si tenemos economía, si todo va bien, podemos tener una paz aparente. Pero la paz que Dios te ofrece, la paz que el Espíritu Santo crea en el interior del hombre, es una paz que te hace dormir aunque te esté persiguiendo un ejército. Amén. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Es la paz que te hace estar tranquilo aunque todo esté en tu contra.
Porque entiendes y comprendes que Él está en ti. Si Él está contigo, ni un solo pelo de tu cabeza va a caer sin su permiso. Esa paz la produce el Espíritu Santo en el interior de la persona. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo los llene y sentir esa paz y esos ríos en su interior? ¿Cuántos lo quieren? Cuando tiene un fuerte gloria a Dios. Diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Amén. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Amén. ¿Quieres que los ríos fluyan? Amén. ¿Quieres que la vida fluya? Amén. Tienes que creer conforme a las Escrituras. Amén. No puedes creer a tu manera. No puedes creer a tu manera y hacer lo que quieras. El problema de muchos creyentes que no tienen paz es porque viven como ellos quieren. Porque viven a su manera. Y al Espíritu lo contristan porque no lo obedecen y no viven conforme el Espíritu y la palabra les dice. Pero si queremos ser llenos, si queremos que esa vida fluya, Jesús nos enseña, nos dice que tenemos que creer conforme a las Escrituras. Y cuando creemos conforme a las Escrituras, nuestra vida está en armonía con Él. Y entonces el Espíritu Santo, cuando puede tomar las riendas, puede llenarte y puede crear esos ríos de gozo, de paz, de tranquilidad y de felicidad en tu interior. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Un poderoso aleluya. Aleluya. Es importante la obra del Espíritu Santo. Tan importante que Jesús dijo que nos convenía. Os digo la verdad, dice la Escritura. Miren, dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús les dice a sus discípulos: yo os digo la verdad. ¿Ustedes creen que Jesús miente? Yo no creo que Jesús mienta. Y cuando les dice, os digo la verdad a los discípulos, miren lo que les dice: os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Pero qué dice, Señor? ¿Qué dices? ¿Que nos conviene que te vayas? Sí. Miren, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Miren si es importante la obra del Espíritu Santo. Miren si es importante la labor del Espíritu Santo en la iglesia. Que Jesús dijo que le conviene que Él mismo se quitara del medio, que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Amén. Miren si es importante la obra del Espíritu Santo. Que el mismo Cristo dice que le convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. La obra es del Espíritu Santo. A veces los pastores nos creemos más que Jesús. Que el Espíritu Santo quiere moverse y dice: no, déjalo, quítate. Y queremos ministrar pensando que con nuestras cualidades, con nuestros talentos, con lo que tenemos. La obra es de Él. Amén. Usted y yo no estaríamos aquí si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido de nuestro pecado. No estaríamos aquí si el Espíritu Santo no nos hubiese convencido de que somos pecadores y por lo tanto merecíamos un juicio y un castigo. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esa es la obra que la hace el Espíritu Santo. Por eso es imprescindible que el Espíritu Santo sea quien tenga las riendas de la iglesia. Amén.
Imprescindible que el Espíritu Santo sea quien se mueva, quien dirija, quien ministre. Si Jesús de él dijo que convenía que él se apartara para que viniera el Espíritu Santo. Hay pastores que dicen que el hablar en lenguas es una emoción, que es inmadurez, que es emoción. Necesitamos que el Espíritu Santo esté en la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo se sienta, se mueva y la iglesia sea bendecida y edificada con los dones que Él ha regalado y ha dejado. Necesitamos que el fuego de Dios esté en medio de la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Miren, Juan capítulo 16. Jesús enseñó y instruyó a sus discípulos acerca de la importancia de la obra del Espíritu Santo para que se dejaran guiar por Él y que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Miren lo que dice la Escritura, Juan capítulo 16, versículo 12 adelante. Dice la Escritura, Jesús hablando con sus discípulos, les dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Jesús preparó la mente de sus discípulos para que entendieran que la obra, cuando Él se fuera, la obra ya no dependía de los hombres, sino que la obra dependía del Espíritu Santo y de que ellos se dejaran guiar por el Espíritu Santo. Les decía: tengo muchas cosas que enseñaros, tengo muchas cosas que deciros, pero no estáis preparados todavía, no podéis sobrellevarlas. No vais a poder entenderlas, no vais a poder sobrellevarlas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, si os dejáis guiar por Él, Él os llevará toda la verdad. Y Él os mostrará y os enseñará las cosas que van a acontecer. Preparó a sus discípulos para que se dejaran guiar por el Espíritu Santo. No podemos ser tan profesionales. Es una pena, Jesús. Yo empecé en una iglesia en Torrero, donde otra cosa no tendríamos, pero los dones se movían continuamente. Lenguas, profecías, manifestaciones, el poder de Dios se derramaba, la gloria fluía. Pero es una pena que han pasado los años y te las ves y te las deseas en las iglesias para escuchar a alguien que habla lenguas, para escuchar a alguien que profetice. Al cabo del año lo puedes contar con la palma, con una mano, con los dedos de una mano. ¿Qué ha pasado? Se han acabado los dones, han cesado. ¿Qué es lo que está pasando? Los dones no han cesado. Los dones no se han sido quitados, porque los dones son irrevocables. Cuando Dios te da un don, lo tienes para siempre. El problema es que lo contristamos, no lo ejercemos, lo apagamos. Pero llega el tiempo en que Dios quiere que avives el don que tienes. Que avives el don que tienes, que es imprescindible, que es necesario, que lo utilices para provecho y para edificación de la iglesia. ¿Quieres una iglesia edificada? ¿Quieres que el Espíritu Santo edifique?
Pues el Espíritu Santo va a edificar a la iglesia por medio de los ministerios y por medio de los dones que ha dado a la iglesia. Los dones hay que dejarlos fluir. Hay que dejar que los dones fluyan, porque edifican en el nombre poderoso de Jesús. Los discípulos entendieron que la obra no dependía de ellos, sino que el éxito y la victoria de su obra dependían de que ellos fueran guiados por el Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos, todas las maravillas que hay escritas en los libros de los Hechos, todo lo que los apóstoles hicieron, es porque fueron guiados por el Espíritu. Podemos leer ejemplos. Hechos capítulo 8, versículo 29. Hechos capítulo 8, versículo 29. Dice la escritura que el Espíritu llevó a Felipe al desierto. Y cuando lo llevó al desierto, dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu lo llevó al desierto. Estaba disfrutando en Samaria. Todo el pueblo se había convertido. Yo no me voy de esa iglesia. Todo el pueblo convertido, un avivamiento terrible en Samaria. Y ahora viene el Espíritu y me saca de ahí para llevarme a un desierto, donde no hay nadie más que un negro en un carro. Yo me enfado. Pero Felipe entendía que la obra es del Espíritu Santo, y si quieren éxito, si quieren triunfo, si quieren poder, es necesario ser guiados por el Espíritu. Y Felipe se fue al desierto, y en el desierto el Espíritu le habló y le dijo, ve a ese carro, acércate a ese carro y quédate cerca de ese carro. Y cuando fue a ese carro, vio al etíope que estaba leyendo Isaías capítulo 53, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ustedes saben la escritura, empezó a hablarle, empezó a testificarle, y en un solo momento fue bautizado aquel etíope en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Las almas se convierten cuando somos guiados por el Espíritu. Amén. El Espíritu nos guiará donde hay necesidad, y el Espíritu hará la obra para que la gente se convierta en el nombre poderoso de Jesús. Podemos leer Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, y ministrando estos al Señor, ayunando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo habla si tú quieres oírlo. Amén. Te susurra y te habla y te dice lo que tienes que hacer. Amén. Allí estaban reunidos, orando, ayunando, ministrando, y el Espíritu Santo habló, porque Él sabe lo que es necesario y los instrumentos que necesita en cada momento. Si te dejas guiar por Dios, tú serás un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. Si te dejas guiar y obedeces, serás instrumento poderoso en las manos de Dios. Y el Espíritu dijo, apártame a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo les encomiendo. El Espíritu Santo tiene una obra con cada uno de nosotros. Solamente hay que oírle, hay que obedecerle. Amén. Y te sorprenderás lo que Dios hará contigo. Amén. Hará cosas grandes y maravillosas. Y si leemos la Biblia, la vida de Pablo, vemos como Pablo siempre era guiado por el Espíritu Santo. Pablo fue movido por el Espíritu Santo y lo mandó a Jerusalén, lo mandó a Roma. Pero no solamente lo mandaba a los sitios, sino que a veces le prohibía ir a sitios y le dijo, aquí en Asia no predique. Porque el Espíritu Santo, si te dejas guiar, te vas a sorprender las maravillas y las grandezas que hará contigo. Podrás hablar del libro de los Hechos y los Hechos se transformarán en ti. Que vinieron de Francia, fueron guiados por el Espíritu. Y el otro día estuve viendo el testimonio del hermano Emiliano cuando ora por la que después fue su nuera, que era ciega, paralítica y muda. Pero fue guiado por el Espíritu y oró, y aquella niña ciega, paralítica y muda, recibió la vista, comenzó a hablar, comenzó a caminar. Y terminó después siendo su nuera.
Tienen esos hombres que vinieron, tienen para escribir otro libro de los hechos. Porque fueron guiados por el Espíritu Santo. No eran hombres con el conocimiento que hoy se preparan los jóvenes. No habían estudiado escatología, ni habían estudiado... Yo no sé mucho de escatología, ¿vale? Porque no he estudiado nunca. Pero hoy los jóvenes estudian mucho. Hermenáutica y no sé qué, y palabras que yo no las entiendo. Y saben mucho de todo. Pero no hay hechos. Solamente hay dichos. Porque los hechos los hace el Espíritu cuando eres guiado por Él. Cuando usas el don para lucirte, ahí no hay hechos, solamente dichos. Pero cuando usas el don que Dios te ha dado para obedecer al Espíritu y hacer lo que el Espíritu te dice, Dios comenzará a hacer cosas grandes, maravillosas, porque no somos nosotros quienes hacemos las cosas, es Él en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso a Dios, por favor. Lucas capítulo 24. Enseguida acabo, Lucas capítulo 24, versículo 46 adelante, dice: y les dijo así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y le dice a sus discípulos: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Los discípulos entendieron que para hacer la obra de Dios, que para hacer la obra que Dios les había encargado, que no era cosa sencilla, necesitaban ser investidos de poder. Necesitaban que el Espíritu Santo los invistiera de poder, porque entendieron que ellos no eran capaces para hacerlo. Necesitamos eso. Necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Necesitamos darle lugar a Él. Necesitamos llenarnos de su gloria, de su poder, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. El Espíritu Santo hace dos cosas en la iglesia: da dones y produce frutos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo: contra tales cosas no hay ley, no hay juicio. Miren, vamos a estudiar los dones, pero antes de estudiar los dones quiero que se quede algo claro. Los dones no te van a salvar. Nos van a ayudar a edificarnos los unos a los otros, pero los dones no te salvan. Pero los frutos sí. Los frutos te salvan, los dones no. Los dones son regalos de Dios. Los dones son regalos de Dios. Los frutos nacen en ti al tener una relación con Él. Al tener una relación Él contigo, Él va produciendo la vida de Dios, lo que le pertenece a Dios, los frutos que tiene Él. Porque si ustedes leen, Él es amor, Él es fe, Él es templanza, es benignidad, es bondad, es misericordioso, todas estas cosas, todos los atributos que en el corazón del hombre malo y perverso no pueden fluir. Es la relación y la comunión con el Espíritu Santo quien va haciendo que los frutos de la personalidad de Él se manifiesten en nosotros, y eso es lo que nos salva. Recibe este consejo de parte de Dios.
Vive cerca de Dios de tal manera que te parezcas. Sí, Señor. ¿Saben por qué llamaron cristianos en Antioquía? Fue la primera iglesia donde llamaron a la gente cristianos. ¿Saben por qué los llamaron cristianos? Porque su forma de vivir se parecía a Cristo. La palabra cristianos es porque su forma de vivir se asemejaba a Cristo. Vive de tal manera que la gente vea a Cristo en ti. Vive cerca de Él. Que los frutos del Espíritu fluyan en ti. Que tu corazón esté lleno de amor. Que tu corazón esté lleno de gozo. Que tu corazón esté lleno de paz. Que tu corazón esté lleno de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Porque esto te va a llevar al reino de los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. A su nombre Gloria. sea esa gloria. Más gloria. El Espíritu Santo produce frutos, pero el tema que vamos a traer el domingo son dones, porque el Espíritu Santo también reparte dones a su iglesia. Efesios capítulo 4 versículo 8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál era lo que nos tenía cautivados? ¿Qué era lo que tenía al hombre en esclavitud? El pecado. La Biblia, Jesús dice: el que peca, esclavo del pecado es. Y el hombre era esclavo del pecado, estaba cautivo por la cautividad del pecado. Pero la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 hacia adelante, dice que anulando el acta de decretos que era contraria, que había en nuestra contra, que nos declaraban pecadores culpables, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y la clavó en la cruz y dice: sobre esto, y despojando a los principados y a las potestades, los se subió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo tuvo una batalla en la cruz. Se enfrentó con el pecado, se enfrentó con el diablo. Tuvo una batalla con el rey de este mundo. Tuvo una batalla con él y lo venció. Derrotó principados, derrotó potestades. Y los exhibió y triunfó triunfante en la cruz del Calvario. Y ahora dice: y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Miren, en la antigüedad había una costumbre. El rey salía a la batalla con su ejército, pero había gente del pueblo, niños, mujeres, ancianos, gente enferma, que no podía ir a la batalla. Y como no podía ir a la batalla, el rey mandaba un mensajero. Si habían tenido victoria, si el rey había tenido victoria en la batalla, ese mensajero iba a la ciudad y les decía: ha habido victoria. ¿Qué es lo que ocurría? Que el pueblo salía a recibir, sabía recibirlos. Tenemos el ejemplo cuando David y Saúl van a la guerra y la gente salió a recibirlos, y cuando entraba David y Saúl a la ciudad comenzaron a gritar: viva Saúl que mató a miles, viva David que mató a 10.000. Y eso es lo que hacían en la antigüedad. Se iban allí el pueblo a darle vítores, a proclamar la victoria, a proclamar y a dar aplausos. Pero ¿saben lo que hacía el rey? Subía en un carro y cargaba allí un montón de tesoros. Y cuando llegaba a la ciudad y la gente salía a recibirlo, cogía el rey los tesoros y comenzaba a arrojarlos y comenzaba a repartirlos con el pueblo para hacer al pueblo partícipe de su victoria. Amén. Cristo venció en la cruz, se llevó cautivo lo que nos tenía cautivos, y cuando subió
comenzó a dar dones a la iglesia para repartir con nosotros la victoria que Él ha tenido en la cruz del Calvario. Y los dones, el Espíritu Santo y los dones que ha derramado en la iglesia son la señal de la victoria de Dios. Son la señal de la victoria de Dios y la victoria de la iglesia que tiene el sello del Espíritu Santo y sus dones. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Aleluya. Los dones son señal de la victoria de Dios. Y son señal de tu victoria. Y son señal de que la iglesia está sellada por el Espíritu Santo. La Biblia dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. El sello de nuestra victoria es el Espíritu Santo. Por eso cuando los dones fluyen, cuando la vida de Dios fluye, los dones fluyen, es señal de que el Espíritu Santo está tomando las riendas de la iglesia y la iglesia está caminando en victoria, está disfrutando de la victoria que Él ha dado. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. Por eso es necesario que los dones fluyan, porque son una señal de la victoria, son una señal de que la iglesia va en triunfo, que va en victoria y que va en poder en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Un poderoso aleluya. La iglesia está sellada por el Espíritu Santo como sello de victoria sobre todo poder del enemigo, y la manifestación del triunfo se refleja en la utilización de los dones espirituales como armas poderosas, las cuales tienen que ser conocidas por el pueblo. Y esa es mi intención con este estudio, que conozcas las armas que tienes, que las conozcas y las uses. Porque el uso efectivo de estos regalos de Dios nos ofrece victoria segura en tiempos de dificultad, porque el usarlos correctamente nos edifica, nos fortalece y a la vez inutiliza y paraliza la obra del diablo. Por eso necesitamos utilizar los regalos que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Puede levantar su mano y confirmarlo con un fuerte gloria a Dios, con un poderoso aleluya. Aleluya. Me dejan solamente, muy rápido, ¿vale? Sin profundizar, pero terminarle para ya empezar con los dones, ¿vale? ¿Por qué el Espíritu Santo da dones a la iglesia? ¿Cuál son la función de los dones? Como hemos dicho, los dones son armas poderosas. Son armas poderosas que contrarrestan la obra del mal, que nos edifican y nos fortalecen. Son señal para un mundo incrédulo de que somos el verdadero pueblo de Dios. Dice Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dios ha dejado los dones también como señal de que somos los que creemos de verdad en su nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Está hablando del don de sanidad y del don de milagro, que los veremos. Son señal los dones de que estamos en la iglesia que verdaderamente cree en Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los dones sirven para edificar la iglesia. Miren, 1 Corintios 14:12, solamente les leo, no les predico. 1 Corintios 14:12. Vosotros que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pablo dice que procuremos abundar en los dones con un motivo: para edificar la iglesia. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu se nos ha sido dado, los dones, para que los aprovechemos y nos edifiquemos con ellos
en el nombre poderoso de Jesús. Y los dones sirven para que incrédulos se conviertan. Mire, Primera de Corintios 14, versículo 21. Dice, las lenguas por señal, las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Miren, cuando hablamos lenguas, pues Pablo lo explica y dice, si entra un indocto y ven todos que estamos hablando todos lenguas, dirán, estos están locos. Pero a veces esas lenguas que la gente dice que están locos, sirven para convertir a los incrédulos. En Torrero tuvimos un ejemplo. Venía una oración y venía a burlarse porque no se creía las lenguas, no se creía nada. Decía, perdón por la expresión, decían, esa que tiene fiebre. ¿Saben lo que aconteció en esa oración? Que el Espíritu Santo la bautizó en el don de lenguas. Salió corriendo por la calle, hablando lenguas por la calle. Llegó a su casa hablando lenguas. Estuvo toda la noche que no podía parar de hablar lenguas. Después se convirtió y estuvo ahí. Los dones sirven para convertir a incrédulos. Pero sigue diciendo, sigue continuando y dice, pero si todos profetizan, dice, si entra uno y dirá, estáis locos, pero si empezáis a profetizar, dice, si todos profetizan, dice, por todos es reprendido, por todos es exhortado, lo oculto que en su corazón se manifiesta, dice, y no le queda otro remedio que postrarse, adorar y reconocer de que Dios está entre nosotros. Imagínense que usted no conoce nada de nada, viene a este lugar y sale profetizando el Antonio y le descubre cosas de su niñez, y después sale profetizando el Rubén y le descubre cosas que le están aconteciendo, y el otro el profeta. No te queda más remedio que reconocer que algo raro, algo especial, o Dios está entre nosotros. Por eso es necesario que los dones fluyan también, ¿vale? Hoy les dejo hasta aquí. Sé que es un poquito cansado, pero quería traerles esta introducción para que vean la importancia de la obra del Espíritu Santo y de los dones. El domingo sí que ya estudiaremos los dones. Hay 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, lenguas, diversos géneros de lenguas, profecías, don de fe, don de milagro y don de sanidad. Trataremos de verlos todos, cómo actúan y cuál de nosotros tenemos, ¿vale?